Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación de la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico en Honduras y en los países del Triángulo Norte. ¿Seguimos siendo un país de alto tránsito o ya somos un país ahora de un alto consumo? ¿Cómo deben estructurar los planes de seguridad las autoridades para hacerle frente a este flagelo? Hoy están con nosotros dos especialistas en el área, desde el estado de la Florida, el doctor Denis Castro Bobadilla, y desde San Salvador, el doctor Ricardo Sosa. En principio, gracias a ambos por acompañarnos. Doctor Castro Bobadilla, estamos a tiempo de corregir, pero ¿de qué manera deben estructurarse estos programas? Buenas noches y gracias nuevamente, doctor Castro. Nuevamente, gracias, Rosendo. Un saludo a la distancia. Y vuelvo a reiterar mi placer de estar con el compañero, compatriota, con Ricardo Sosa, El Salvador, país de gratos recuerdos y con alta estima. Don Rosendo, yo soy de los que sigo creyendo que no solamente internamente como nación seguimos dando manotadas de ciegos en el tema de seguridad para efectos de drogadicción en términos generales en Centroamérica y en el país también. Creo que en Centroamérica no trabajamos en conjunto en determinados temas y esos son los efectos que podemos ver. Al creernos que todos podemos trabajar solitariamente como islas cuando es un problema de organizaciones internacionales que sí trabajan mancomunadamente con una coordinación espectacular, con recursos e infraestructura que sobrepasan las capacidades de logística de cada país, y por eso yo soy de los que creo que hay manotadas de ciego, porque por lo menos en el caso del país Honduras, se trabaja con las ocurrencias de cada 4 años del que llega de gobernante y toma disposiciones de ocurrencia, y seguimos pensando en la función gendarme cuando el crimen organizado de esta naturaleza es un crimen con personas no gendarmes, con personas realmente con alta capacidad. La drogadicción, que es el efecto en la ciudadanía, pero el narcotráfico, que es la actividad que se desarrolla, es una actividad internacional que requiere de la participación coordinada, a pesar de que la OEA tiene un despacho para eso, pero usted lo va a ver que la posibilidad de trabajo en conjunto no ha sido posible. Honduras acaba de vivir una experiencia con Costa Rica, muy desagradable, por cierto, en naturaleza migratoria y lo demás, que se logró superar, obviamente, pero el problema en sí, como tratamiento, no se ha dado hasta el momento, y seguimos afectados en este flagelo que está afectando a todos los países. Yo quiero que sepa que existe en Centroamérica, y en especial en Honduras, lo que se denomina el narcotráfico, sí, pero no de las sustancias tradicionales y los que son nostálgicas ya. Antes era la marihuana, antes, entre lo posible, la cocaína todavía, pero ahora tenemos una serie de productos de fabricación sintética cuyos precursores se están estableciendo en Centroamérica para poderlos producir. Nosotros ya pasamos de la etapa de solamente país de tránsito, somos un país de producción por ejemplo, en la hoja de planta de cocaína. Usted lo sabe bien, de la hoja de coca, somos un país productor de esa hoja en las plantaciones del norte de Honduras. Todas las semanas, casi todos los meses, el ejército de Honduras y los diferentes organismos de seguridad lo están destruyendo esto, pero igual eso indica que hay una producción. Quiere decir que se está sembrando y se está cosechando. Ya la pasta la producimos nosotros. Hay químicos en Honduras que han ingresado con esto de la apertura migratoria y sin consulta de determinadas personas de los países sudamericanos. Hemos aperturado, a mi criterio, en una forma libre, digámoslo así, y hoy tenemos lo que tenemos, un país productor de sustancias sintéticas, de producción de pasta, exportador de drogas, y obviamente con una falsa percepción de ingresos en divisas, que no todo lo que usted lo ve que se anuncia como ingresos de divisas
en el país constituyen remesas, sino que en las remesas vienen revuelto el dinero del narcotráfico al país. Doctor, este es un elemento grave y delicado que hay que revisarlo por parte de la autoridad, como se ha planteado. Usted me habla de cómo se está produciendo hoja de coca. Hay un dato que establece de los últimos meses: 7 millones de plantas destruidas por la autoridad. Eso significa que hay más de pronto. Y a ellos sumamos 26,000 libras de marihuana. 2023 son estos datos. Pero eso termina siendo ya una droga que se volvió común. Y estamos pasando a las sintéticas. ¿Qué cuidado tener aquí por aquello de que son drogas, según los expertos, que se pueden producir en espacios reducidos y en cualquier sitio del país? Es correcto. A nivel de Puerto Cortés, como puerto se han detectado, y también en Aguascalientes se ha detectado el ingreso de precursores para la fabricación de determinadas sustancias en Honduras. El problema es que nuestra policía es una policía de show mediático y no una policía investigativa como tal, porque lo correcto hubiese sido de que hicieran un seguimiento para ver a dónde iba a terminar ese precursor, iba a llegar a un laboratorio y pudieron haber hecho un trabajo mucho más efectivo. No, la parte mediática es la detención del producto en las unidades puertos y puertos terrestres del país, y hasta ahí nomás llegó el asunto. Y lo que tenemos entonces es la interrupción de un lote, pero no de la continuidad en otra manera de poderlo percibir. Recuerdo que ingresó algo por Puerto Cortés, lejos de hacer un seguimiento para ver a qué laboratorio decían que iba para una droguería. Todavía queremos saber a qué droguería iba y quiénes son los dueños de esa droguería y cuál es el interés de haber recibido esos precursores. Yo quiero que usted sepa que la hoja de coca en Honduras ha ingresado por los aeropuertos internacionales en forma natural, que eso es en América del Sur es una planta como cualquier otra, pero es a través de un proceso respectivo que usted va a obtener químicamente el producto que usted ya ha visto, que es de consumo humano en diferentes vías. Y Honduras es productor hoy de siembra, tiene la hoja, hoy tiene las plantaciones donde usted ya sabe dónde han sido localizadas y cuáles son los departamentos más afectados. Usted se va a dar cuenta que tendría que haber presencia de agrónomos para eso. Por ejemplo, a título, yo le diría, tendría que haber agrónomos que conozcan las necesidades de esa planta para poderla desarrollar en esos niveles. Ver que sea la hoja respectiva en cuanto por ejemplo, en el caso de la marihuana, que sea hembra, que es para los efectos de mayor producción de tetrahidrocannabinol. Luego el procedimiento laboratorial, aunque sea artesanal, pero requiere ciertos conocimientos y las mezclas respectivas para obtener el producto final. Se ocupa ciertas personas, obviamente, para el tránsito, la seguridad de tránsito, la seguridad a nivel, si existe, a nivel de exportación de Honduras portuario, porque si estamos produciendo la hoja de coca que usted la está viendo en los efectos de seguridad a cada rato, quiere decir que estamos produciendo la pasta, que la pasta ya la estamos teniendo. Entonces somos un país productor de drogas. ¿A dónde vamos? Pues, por ejemplo, lo nuestro tiene que pasar por Guatemala, lo nuestro tiene que pasar por México. ¿Será que esos laboratorios que antes estaban en México están bajando a Mesoamérica, la parte nuestra, por ejemplo? Desconozco yo en El Salvador, ahí está la palabra de don Ricardo Sosa, pero creo que el trabajo no es de la Secretaría de Seguridad. El gobierno que crea que es a través de exclusivamente de una Secretaría de Seguridad que se va a poder trabajar, está muy equivocado, porque es un trabajo plurinstitucional con aportación de las instituciones que combaten este flagelo en todos sus niveles. La Secretaría, por ejemplo, de Salud es una institución muy importante cuya participación es más entiendo que en el Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras no se encuentra presente. Nunca ha aportado a nada al respecto, por lo menos que yo conozca. No sé si me pueden hacer esa rectificación. Y ahora lo que tenemos en el país entonces es solamente
la Fiscalía, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad y pare de contar. O sea, lo que es el sistema judicial y la seguridad en el campo de narcotráfico requiere más participantes, más contribuciones y se requiere necesariamente una oficina de relaciones internacionales para trabajar con, por ejemplo, con las autoridades de El Salvador, para trabajar con las autoridades de Nicaragua, para trabajar con Costa Rica, para poder trabajar aquí con los Estados Unidos en muchas cosas. Porque le voy a dar un ejemplo, Rosendo, para poder determinar la pureza y todo eso, en muchos los trabajos policiales requieren de reactivos que solo se ven en Estados Unidos los puede proporcionar. Y ciertos aspectos más tecnológicos los puede proporcionar Estados Unidos, como por ejemplo los GPS para seguimiento de cargamentos y poder dar, porque nada le sirve estar quitando hojas. Ay, ¿y en qué terreno estaban eso? ¿Quién es el dueño de ese terreno? ¿Quiénes son las personas participantes? ¿No cree que es insuficiente el proceso de investigación? Correcto. La planta no nace sola. Sí, y este doctor Castro Bobadilla es uno de los puntos que siempre se traslada como interrogante a las autoridades donde se han encontrado estas plantaciones. Alguien es dueño, no es que todo es ejidal. En El Salvador, doctor Ricardo Sosa, ¿cómo han trabajado estos planes? Porque hay todo un plan de seguridad que ha desarrollado el presidente Bukele, pero dice el doctor Castro Bobadilla, que conoce mucho de estos temas, que hay que trabajar este tema en conjunto, porque de lo contrario, este es un flagelo que va avanzando y ojo con el tema de las drogas sintéticas, porque nos enfocamos mucho en tema de marihuana, de cocaína, pero ya llegó el fentanilo, otras drogas sintéticas y también incluso ya se ha detectado tráfico de heroína. Doctor Sosa, buenas noches. Buenas noches, licenciado Rosendo García. Para mí es un honor, un privilegio, un fraterno saludo desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica, y también saludar al doctor Denis Castro, uno de los fundadores del Instituto de Medicina Legal en El Salvador, dejando un gran legado junto al doctor Mateo York, un avance importante de la ciencia forense en nuestro país, gracias a los aportes del doctor Castro, que siempre ha desarrollado un trabajo técnico científico en toda nuestra América Latina y ahora en los Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios le bendiga y muchas gracias por todo su legado a nuestro país. De igual manera, quiero decirle, don Rosendo, de que en El Salvador la situación, pues realmente lo que hacemos es estar monitoreando, investigando, dando seguimiento, el análisis respectivo a la estrategia del gobierno de El Salvador denominada Plan Control Territorial, que lidera, comanda y ordena el presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. La estrategia del Plan Control Territorial tiene 7 fases, de las cuales en este momento nosotros los ciudadanos conocemos 6. El combate a la actividad del narcotráfico ha sido uno de los pilares de esta estrategia del presidente Bukele, desarrollando y pulverizando todas las marcas y registros de sus antecesores en 202 años de república, en cuanto a incautaciones en tierra y también en mar soberano y en aguas internacionales, hasta donde la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Armada de El Salvador está sumando al esfuerzo de el combate mundial al problema mundial de las drogas como es conocido. El Salvador está apoyando en este esfuerzo a Guatemala, a los Estados Unidos mexicanos, a los Estados Unidos de Norteamérica, el sueño de la droga y de los narcotraficantes, pero también hay un componente importante de esa droga que llega a los Estados Unidos de Norteamérica que pasa hacia Europa. Por lo tanto, el aporte de El Salvador es extraordinario en cuanto a los esfuerzos para ayudar a la prevención de la salud mundial. Por supuesto que el fentanilo, como la droga sintética de moda, ya está circulando en Centroamérica. Y esto solo las personas que desconocen, que no quieren aceptar esta realidad, pueden continuar negándolo. El fentanilo, desde mi punto de vista,
es una amenaza a la seguridad nacional. Y la única manera de enfrentar las nuevas amenazas del crimen organizado transnacional es conformando una amplia red lícita y que no solo sea una labor de los gobiernos de los países involucrados. En esta red lícita debemos de tener participación los ciudadanos, las empresas, las sociedades en términos más amplios. Pero lo que observamos en los gobiernos es un estricto compartimentaje de la información, lo que le está generando únicamente ventajas a la red ilícita amplia del crimen organizado transnacional. Es decir, no encontramos coherencia en los programas de las diferentes unidades que deben ser una sola para el combate de la narcoactividad y el tráfico de drogas en la región, sobre todo, doctor Sosa, viendo los números. El 30% de esa droga, sea que llegó a Honduras con procedencia del sur o que se produjo en Honduras, en números, 70% para el norte, entiéndase México y Estados Unidos, Europa como destinos finales, y el 30% se queda aquí en estos mercados ya, donde hay zonas en las cuales el narcomenudeo ya es común que se esté presentando. El mercado para Centroamérica en cuanto a drogas y estupefacientes todavía es incipiente. No digo que no esté causando daños, pero desde mi punto de vista, lo que estamos generando acá es un narcomenudeo que por supuesto ya es una cantidad importante de recursos económicos que se están gastando en este tipo de drogas y estupefacientes. Pero de igual manera, los gastos en salud pública ya se hacen sentir en los países centroamericanos, lo que no quiere decir que no represente una amenaza a la seguridad nacional. Por supuesto que el sueño de los narcotraficantes del crimen organizado transnacional son los Estados Unidos de Norteamérica, el principal mercado y el principal consumista como sociedad norteamericana. En México queda una parte también porque por la cantidad de millones de habitantes tienen un alto consumo y que no es nada despreciable para estas entidades criminales, pero también va de paso hacia un mercado que cada día tiene más demanda. Y yo creo que lo que está sucediendo también acá es que nuestros gobiernos, nuestras autoridades en la región centroamericana y del Caribe se han quedado pensando en la marihuana, pensando en la cocaína, pensando en crack. Y el crimen organizado transnacional desde la década anterior dio un salto de calidad. Y este salto se profundizó con la llegada de la pandemia por el COVID-19. Ante el cierre de las fronteras, el crimen organizado transnacional no demoró mucho en adaptarse y en sobreponerse y poder darse cuenta que tenían una gran oportunidad en las nuevas drogas sintéticas, porque ahora en una cochera o garage, en un cuarto como en el cual ustedes están produciendo, este programa es suficiente para montar un laboratorio de droga sintética. Está debidamente investigado que las grandes organizaciones criminales invierten alrededor de $1 millón en el montaje de un laboratorio ya a nivel industrial o narcoindustrial, pero la recuperación de ellos será de 7 a 8 millones por $1 invertido en ese laboratorio. Estamos hablando de unas cantidades exorbitantes que están generando graves conflictos internos, porque el poderío financiero, el poderío económico del crimen organizado transnacional supera los presupuestos generales de las naciones prácticamente sumados todos los de América Latina. Y esto lo que implica es una mayor cantidad de inversión en los recursos de compartir la información, de difundir la información y por supuesto de trabajar en las familias, que son las más olvidadas en nuestra región y en América Latina. Muy bien.
Los doctores Denis Castro Bobadilla y Ricardo Sosa con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. El fentanilo usted lo encuentra. Seguimos al banquillo, están con nosotros el doctor Denis Castro Bobadilla y el doctor Ricardo Sosa. Doctor Castro Bobadilla, ¿cómo afecta al cuerpo humano el fentanilo, esta droga sintética? ¿Cómo es que se está distribuyendo en nuestro país sin que la autoridad haya detectado hasta hace unos meses atrás? Y el último golpe que se ha dado a bandas de traficantes en Honduras este fin de semana con la detención de los primeros solicitados en extradición por los Estados Unidos por vender este tipo de droga en la nación del norte y traficar desde Honduras. ¿Qué provoca? Porque de lo poco que sabemos es que se ha utilizado un fármaco con ciertos componentes para los enfermos de cáncer. Doctor Castro. Bueno, mire, el fentanilo es un producto viejo, es un producto que se elabora y lo entrega a los países de acuerdo a la proyección quirúrgica de cada país, desde el Departamento, entiendo, de Salud de los Estados Unidos. Es una producción legitimada y es para efectos analgésicos y para poder intervenir a las personas. Es un producto común que, por ejemplo, en la República de Honduras solamente se puede adquirir, si mal no recuerdo, a través de una receta azul de personal solamente autorizado por la Secretaría de Salud, y ese es del manejo de los anestesiólogos. No lo maneja cualquier médico, se lo quiero decir que no es cualquier médico en Honduras, por lo menos que así ocurra. Se ocupa lo que se llama una receta azul, que es la que da el Ministerio de Salud para esos facultativos, entrega los lotes a cada hospital de acuerdo a la proyección anual de cuestiones de aspectos quirúrgicos, pero fíjese que llama poderosamente la atención que, se lo pongo como un comercial, la actual secretaria de Estado que acaban de nombrar en materia de salud dice: vamos a priorizar el retraso en aspectos quirúrgicos. Y es que el retraso es porque a veces no hay fentanilo, y yo no puedo entender cómo es que no hay fentanilo si se entrega de acuerdo a la proyección. Viendo esto, don Rosendo, yo quiero que usted sepa que el Sindicato de Trabajadores del Hospital de la ciudad de Puerto Cortés denunció la pérdida del fentanilo del hospital, es decir, de los lotes que están indicados para el tratamiento de personas. Así se ha originado en nuestro país, en Honduras. Y yo quiero que sepa también que es un producto de uso común en los hospitales privados, de acuerdo a los aspectos que le acabo de mencionar. Ahora bien, ahora hay otra producción no legitimada, artificial, que está viniendo con precursores. Los precursores vienen de China. Ya usted vio el encuentro que hubo en la Ciudad de México con autoridades mexicanas y autoridades de Estados Unidos para los controles y a nivel de las más altas autoridades de cada país para evitar esos precursores que ingresen a través de México y con estos a la Unión Americana. Yo quiero que usted sepa que el fentanilo usted lo encuentra como casi caramelos a nivel escolar, casi caramelos y pastillas como tal de colores diferentes en las islas, por ejemplo, de Roatán, lo puede encontrar. Vean usted muy relacionado con el último acontecimiento que se ha conocido en Honduras sobre unas jóvenes. Número 3, quiero decirle que produce una farmacodependencia porque altera a nivel receptores de endorfina y dopamina a nivel de neuronas cerebrales, y la sustitución es tan fuerte que las sustancias normales del cerebro requieren de la presencia de esta sustancia, o sea, crea una farmacodependencia orgánica en corto tiempo. Es totalmente adictivo, doctor Castro. 50 veces más adictivo que la heroína y 100 veces más adictivo que la morfina, para que usted tenga una idea. De esos parámetros se habla. Es sumamente adictivo. Entonces, se ha descubierto que con la sustitución rápida y la necesidad rápida, entonces usted tiene un mercadeo. Es decir, están llegando a nivel escolar, a nivel de jóvenes, y eso está produciendo un gran daño. Por eso usted va a ver que la solicitud de extradición y la captura que ejecutó las autoridades hondureñas de 2 de las 3 personas solicitadas casi fue de inmediato. Son personas que
forman parte de una banda de, si mal no recuerdo, está en unas 200 personas solo para la ciudad de San Francisco, y dentro de los cuales hay muchos hondureños del origen de esas comunidades que usted ya conoce, que hay mucha riqueza y una riqueza artificiosa, que va a ser necesario investigar, y que las autoridades del Ministerio Público se vean obligadas a investigar los bienes que están dejando en el país los extraditables. Me imagino yo que lo van a hacer. Pero es una sustancia altísimamente que lo vuelve a usted farmacodependiente en corto tiempo. ¿Y en qué tiempo ya los daños? Más, permítame, Sí, y hay más. Es una droga que en una sobredosis mínima usted se puede ir. Es decir, como le ocurrió a Michael Jackson. Esa fue la sustancia que le pusieron a Michael Jackson para poderlo conciliar el sueño, porque ayuda es uno de los efectos que produce. Pero una pequeña sobredosis, pongámosle 1 miligramo más, 1 ml más, medio ml más, puede significar que usted se vaya prontamente para el otro lado, es decir, se va. Y en una forma de sopor, es decir, ni cuenta se da. Está matando mucha gente en los Estados Unidos, está creando un problema de salud pública grande, pero quiero que usted sepa que en este problema participan naciones sin querer, digo yo, por la omisión del debido cuidado y el trabajo organizado en este tipo de temas, en contra de una sociedad que, aparte de tener que luchar con lo clásico que ha sido la cocaína y todo lo demás, ahora está luchando enormemente y con mucha fuerza para combatir el tráfico del fentanilo ilegal en los Estados Unidos de América. Hay un elemento, doctor Castro, y que me llama la atención, y es los sitios donde usted ha dicho que aquí en Honduras ya hay un tráfico sin control. Caso de la isla de Roatán y la asociación que hizo y que usted lo ha planteado de este último triple crimen en la isla. Y la inteligencia o la autoridad, ¿es que acaso no sabe esto? ¿O no mira o no escucha? Mire, yo quiero que usted sepa que por eso dije al principio, y usted tiene un invitado que tiene un doctorado, igual que su servidor. El conocimiento sobre cómo se manejan estas sustancias, cómo se produce ocupa químicos, farmacéuticos o gente entrenada en química. Para los efectos terapéuticos se ocupan médicos, está bien, pero para los efectos de mercadeo lo que usted ocupa es lo que yo le voy a ofrecer ahorita como cifras de la República de Honduras. Por lo menos en Honduras, Casa Alianza dijo que de 10 niños, mínimo 7 ya han estado en contacto con drogas. En otro estudio que su servidor conoce, en Honduras de 10 albañiles, 7 han conocido una vez la cocaína. Y de estos la universidad, a nivel universitario, mínimo 3. Esto es un estudio ya un poquito pasado de tiempo, pero igual, mínimo 3 de los 10 que ingresan ya han estado en contacto más de alguna vez a nivel secundario con algunas drogas. De los conductores de buses en Honduras, de 10, 6 están en contacto con esta sustancia, y de camiones de carga, de 10, 4. Eso le está dando a usted una cuestión de mercadeo. Me acuerdo haber hablado alguna vez con don Alfredo Landaverde, a quien usted conoció y entrevistó muchísimas veces. Don Alfredo Landaverde dijo, pero esto es un estudio de mercado. Realmente así es un estudio de mercado, cómo ha ido bajando los niveles de contaminación, y Honduras, al igual que otras naciones, desconozco, y ahí está el doctor Sosa, cómo está el nivel en El Salvador, pero la drogadicción está a nivel universitario, a nivel general profesional, a nivel secundario y a nivel primario si nos descuidamos. Puedo decirle que a la par de donde estaba hace muchos años, por supuesto, de la escuela, casualmente, Escuela Estados Unidos, ahí en el centro de Tegucigalpa por el Teatro Manuel Bonilla, a la par estaba la policía femenina. Sin embargo, en la escuela vendían productos de drogas a los niños, y la misma policía de ahí ni cuenta se daba, porque nosotros hicimos el estudio. Yo estuve al frente de ese estudio en diferentes escuelas, cómo se vende, cómo es el narcomenudeo. La mayoría de las ventas callejeras, yo quiero que usted sepa que no es todo muy lícito. Es decir, usted ha visto las personas que se colocan, pero abajo de los cigarreras y dulces solo levantan una tabla, y abajo están es una estructura hueca.
y pueden vender libremente, se vende, ¿verdad?, espontáneamente en ese momento. Hay mucha gente dedicada al narcomenudeo en los diferentes países en el mercado informal. Por eso usted va a ver que en la ciudad de Nueva York, uno de los motivantes para controlar lo que ocurre en las calles y controlar lo que ocurre en los puentes es eliminar y tener debidamente registrado y qué es lo que producen y qué es los recipientes que tienen en los puentes y en las ventas informales de las calles. Las ventas de las calles no es ese discurso lírico que dicen es que somos pobres y tenemos que luchar y por la vida, déjenos trabajar. No, 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 no. No todo lo que está en las calles constituye ese discurso lírico. Mucha gente está dedicada al narcomenudeo y esa es una de las formas de mercadear un producto y los países por eso tendrán que tomar sus providencias. Vuelvo a decirle, no es que los policías de Honduras no, sino que quienes dirigen el Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, usted va a ver, siguen dando palos de ciego. Es más, entiendo que hace poco nombraron una persona que solo estuvo 2 o 3 meses y ya se salió y ya pasó a otro puesto. Pero esa persona, en mi conocimiento, jamás ha trabajado con este tipo de temas que constituye un tema muy álgido, muy delicado, extraordinariamente delicado. Sí. Y requiere conocimiento para poder combatir. Si usted si usted lo único que tiene conocimiento es que la gente consume y que cuesta tanto, con ese conocimiento, usted vaya a combatir esto, está equivocado. Sí, doctor tiene que tener un proyecto amplio, sí, bastante amplio y de participación plurinstitucional. Muy bien, doctor Sosa, ¿cómo deberán estructurarse? Porque ya cuando se plantea que esto se está volviendo común, no solo para ese consumidor que cambió de el consumo de marihuana y de cocaína a estas drogas sintéticas, porque ya son drogadictos, pero están entrando otros. Cuando hablamos de que se volvió común en colegios, en universidades e incluso en escuelas, ¿cómo deberá replantear el tema de la seguridad cada uno de estos países para un verdadero combate? ¿O es que deberíamos pedir ayuda a Estados Unidos para enfrentarlos? Mi opinión es que ya en nuestra región de Centroamérica estamos retrasados. La criminología nos permite anticiparnos a trabajar en un control de prevención y disuasión y en el control social, lo cual, a pesar de los hallazgos que existen ya en algunos países en Centroamérica, todavía podemos revertir y todavía podemos prevenir mayores daños a la salud pública, principalmente los costos que representan para nuestra región. Y es que el tema yo lo enfoco desde 2 aspectos. Uno, la llegada del fentanilo de Estados Unidos lícito. Esto debe de generar agencias de control en los gobiernos centroamericanos a través de los ministerios de salud. En el caso de El Salvador, nosotros tenemos una Dirección Nacional de Medicamentos que está desarrollando una labor con todo el sistema de salud público y el sistema privado. Pero ¿a dónde está el mayor reto y desafío desde mi punto de vista? Es con las empresas, con las personas naturales. Debe de existir un control desde mi punto de vista sobre las importaciones y las exportaciones. Verificar y contrastar la información desde aduanas con el Ministerio de Hacienda, con el sistema financiero, para poder rastrear cuáles son las empresas y evitar que el crimen organizado transnacional esté utilizando empresas fachadas, empresas que tienen una actividad económica, pero que están importando o exportando precursores para droga sintética desde China. Y de igual manera, creo que es relevante entender que lo que está sucediendo con esta droga del fentanilo es que provoca, según lo que se ha investigado desde la criminología, una especie de subidón intenso, que es de corta duración, que provoca un sentimiento de felicidad y que activa la recompensa a nivel del cerebro. Quiere decir que cuando esta recompensa se da en el cerebro, libera la dopamina.
y esa dopamina me ayudará a mí y al consumidor, como es en otro tipo de placeres, a recordar lo que sucedió. Y este vínculo es el que genera la adicción. ¿Y a dónde quiero enfocar esta problemática? Que lo que está generando este negocio multibillonario que genera billones, no millones, billones de dólares al crimen organizado transnacional, es porque están descubriendo que las drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, son más baratas de producir, necesitan menos personas, son más adictivas, son peligrosas y les incrementan sus altas ganancias lucrativas. La estructura de los países, porque es una droga que puede ingresar bajo controles, es la necesaria para que no vengan los excesos, o es de esa debilidad que muestran los sistemas de la región, de la cual se están aprovechando estas bandas de criminales para el ingreso de muchos de estos precursores y de los químicos para preparar estas drogas sintéticas aquí en el país? ¿Cómo debe actuarse a nivel del sistema aduanero, por ejemplo? Y ahora con un elemento más, sobre todo porque los países de la región tienen relación directa con China, que con esto no queremos decir que es que se aumenta, pero se da esa relación comercial que se espera traerá mucho mayor intercambio de productos y de materias primas entre ambas naciones, doctor Sosa. Bueno, en el caso de El Salvador, que es el que puedo hablar con propiedad, aquí existen escáner, tecnología de primera generación en las diferentes aduanas y fronteras. Todo lo que son los límites no fronterizos, habilitados, no habilitados, los está custodiando la Fuerza Armada del Salvador, que defiende la soberanía y la integridad del territorio. Además, el gobierno del presidente Bukele ha habilitado lo que se conoce ahora como la policía costera, la denominada Storm, que es una nueva especialidad dentro de la policía que está salvaguardando lo que es las costas salvadoreñas. Y esto se combina con la Fuerza de Tarea Naval Tridente, formando una verdadera muralla en el Pacífico para los narcotraficantes, para los precursores de este tipo de drogas. Pero aún así, lo más importante desde el punto de vista de la criminología es formular una política criminológica integral. Los gobiernos deben de contener, de disponer de una política estratégica que trascienda gobiernos. Y ahí es donde viene la problemática. Nuestros gobiernos necesitan resultados ya, son gobiernos cortoplacistas y además Centroamérica tiene una particularidad. Muchos de nuestros gobiernos y países, estados, han sido infiltrados por el crimen organizado. Y esto lo que ha generado es la corrupción y la impunidad. Los principales problemas, más que el fentanilo, más que la cocaína, más que las drogas sintéticas, es la corrupción y la impunidad. Porque en esta relación simbiótica, los actores del crimen organizado buscan impunidad, pero los políticos y los grupos de poder continúan en su lucha de aferrarse al poder para hacer negocios criminales. Y esto es parte de lo que tampoco se quiere decir en nuestra región. El daño es para las sociedades. Los narcotraficantes, las organizaciones de crimen organizado transnacional no discriminan por clase social. La droga, el fentanilo, la cocaína, la marihuana, el éxtasis y otras drogas las consume el rico y el pobre. Pero en nuestra región, en Centroamérica, hay factores de riesgo, hay factores criminógenos, como son la pobreza extrema, la exclusión, la marginación, la ausencia del Estado en los microterritorios, lo cual a los únicos que favorece es a los diferentes actores del crimen organizado, que además utilizan a las pandillas y a otro tipo de tonto útil para sus propósitos criminales delictivos. Muy bien, el doctor Ricardo Sosa y Denis Castro Bobadilla esta noche al banquillo. Pausa, ya regresamos.
Seguimos al banquillo con nuestros invitados, hoy hablando de temas de seguridad, de lucha contra la narcoactividad en la región centroamericana. Doctor Castro, es asunto de leyes. ¿Qué tanto puede contribuir tener leyes iguales u homologar leyes para la detención de los criminales que día a día están incrementando en el tráfico de drogas? Mire, yo soy de los que creo que, y sé por qué lo puedo decir, en Centroamérica necesitamos uniformar leyes. Los 5 países hermanos necesitamos uniformar leyes y sobre todo aspectos relacionados a las cuestiones de salud. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en nosotros, no sé cuál sería la mejor indicación. En nosotros existe en Honduras existe la colegiación profesional obligatoria. En Costa Rica igualmente. Entiendo que en El Salvador no es obligatorio. Esto hace, ¿para qué sirve? Sirve porque solo personas colegiadas, solo personas debidamente registradas como tal, tienen amplios controles de sus colegios profesionales y tienen la licenciatura para poder operar. Los colegios profesionales hacen los registros respectivos. Yo quiero que usted sepa que tiene que hacerse una adecuación legal en algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos controles en Honduras, hemos visto que Costa Rica también los tiene, controles sobre determinados fármacos. Hay países de Centroamérica que no tienen esos controles y usted no mezclado en los mercados, en el mercado más grande que usted encuentre en cualquier país de Centroamérica, usted va a encontrar, por ejemplo, que le salen así, ¿ve? Así lo que le voy a decir, que me disculpe la casa farmacéutica, pero es cierto lo que estoy diciendo. Hay países de Centroamérica que dicen, miren, Roinol, dicen, Roinol. Pero eso es un medicamento que causa farmacodependencia. Usted va escalonadamente volviéndose drogadicto y va a caer en este producto. Don Rosendo, quiero que sepa que el fentanilo es un producto comercial. Es un producto que produce un laboratorio, que si mal no recuerdo, Janssen creo que lo produce con ese nombre, con esa patente, pero tiene amplios controles en los países. Pero como se ha descubierto esas facultades, entonces ha habido un boom sobre esto en los últimos años y nuestro país se encuentra muy retrasado en medidas sobre esto. No ha sido ocupación del Consejo Nacional de Seguridad, que usted conoce quiénes lo integran en la República de Honduras. Desconozco si los demás países tienen algo parecido, pero ese es el hándicap que tiene Costa Rica. Costa Rica no tiene una organización plurinstitucional, por lo menos de sentarse, aunque sea en materia de seguridad, sobre los temarios, y por eso los problemas que se suscitan, nosotros, todos los centroamericanos, debemos sentarnos y ayudarnos entre sí, porque el problema supera las capacidades de los gobiernos, supera el presupuesto de los gobiernos, y los gobiernos están malgastando el dinero trabajando aisladamente cuando podemos trabajar en conjunto. Verbigracia, Honduras compró 2 barcazas, dice, no sé qué cosas ahí, de $50 millones a Israel, dice, para luchar contra el narcotráfico en el Caribe. ¿No cree que pudiéramos trabajar todos los 5 países para pedirle a los americanos de esos barquitos que ellos dinamitan y no sé qué otras cosas hacen para cuidar, o que ellos se encarguen de cuidar el Caribe? Pero nosotros no podemos presupuestariamente estar comprando esas cosas. Es un ejemplo. Doctor. A El Salvador le acaban de ayudar. Si nosotros no trabajamos nacionalmente concorde al conocimiento y no, como muy bien dijo el doctor Sosa, cortoplacistas. Cada gobierno es cortoplacista. 3 años y medio, 3 años, y ya se acabó la función de un gobierno, pero no logró eliminar un problema. Lejos de eso se vuelve crónico. Si no trabajamos a largo plazo coordinadamente con metas por naciones y por países, créalo, es rara la familia centroamericana que no va a tener problemas. Si no tiene hijos con este problema, puede tener familiares que pueden ser afectados por el narcotráfico internacional. Es decir, estar mal puesto en un lugar y puede ser muerto la persona en estos saberes. Sí, doctor Sosa, se pensó, o por lo menos esa es la interpretación que gran parte de la sociedad tiene. Y en el caso puntual de Honduras, usted como un criminólogo, que al venir medidas duras por parte del Estado de Honduras entregando a los Estados Unidos a líderes de bandas criminales,
esto iba a bajar. Y al contrario, si vemos los datos, los números de lo que se ha hecho en los últimos 2 años, cuando se produjo un cambio de gobierno, aquí sigue como si nada haya pasado. Es más, las estructuras hasta se han reorganizado y la prueba de ello es la detención de los últimos cabecillas de bandas ligadas a Lampa. Lo que sucede es que, desde mi punto de vista, el crimen organizado, el narcotráfico, la distribución de cocaína, de marihuana y ahora del fentanilo y de otras drogas sintéticas no se combate por decreto. No lo vamos a erradicar por medio de una ley. Las leyes son necesarias, son importantes para que los ministerios públicos o las fiscalías puedan desarrollar su labor en compañía y en estricta colaboración con las policías. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se va a discutir el diseño de una nueva ley o de una reforma, pasan meses o años para que los gobiernos dicten el cuerpo jurídico. Y los narcotraficantes, estas personas del crimen organizado, como los vemos en las narconovelas, se reúnen al centro de una botella de aguardiente, chocan la mano y comienzan a generar los negocios. Este es la lentitud con la que trabajan nuestros estados. Y hay que sumarse a este problema mundial de las drogas con una visión estratégica. Por lo tanto, esto requiere una mayor unidad, requiere también que nuestros políticos, que los gobernantes a nivel de América Latina dejen de generar políticas basadas en nuevas proyecciones o en buenas ideas o en la ocurrencia del funcionario, del titular que llega de turno. Debemos fundamentarlo en políticas criminológicas, en políticas y estrategias de seguridad fundamentadas con evidencia, con indicadores cualitativos, cuantitativos. Y esto requiere grandes acuerdos de nación. Pero si estos gobiernos no combaten esta relación simbiótica del poder con los actores del crimen organizado, será una situación que generará mayores muertes. Este día, aproximadamente 250 personas van a morir en los Estados Unidos de Norteamérica por consumo de fentanilo en una sobredosis. Para que usted tenga una idea, usted, Rosendo, le puede aplicar más granos de sal a su comida que lo que se requiere para matarlo de una sobredosis de fentanilo. Por lo tanto, esto requiere un mayor grado de unidad. Mire, en Estados Unidos, en Filadelfia, está Kensington, que es conocida como la ciudad mundial del fentanilo. Esa ciudad que vimos hace muchos años nacer a la estrella de Hollywood, Rocky Balboa. Esa misma ciudad, con ese mismo puente que se observa, en este momento, a esta hora que estamos produciendo este programa, hay entre 1,000 y 1,500 personas adictas al fentanilo bajo ese tren. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? El nivel de adicción y de dependencia es grande y en el mundo se observan estas imágenes y parece que a los gobiernos parece no importarles. Muy bien, vamos a ir a una pausa, ya venimos en la parte final con nuestros invitados de hoy, el doctor Ricardo Sosa y el doctor Denis Castro. Sí, Seguimos al banquillo, puntos sobre la mesa. Dejé pendiente un punto que el doctor Castro Bobadilla lo expuso. Llega mucho recurso a Honduras, ojo a esto por el tema de las remesas, pero eso hay que revisarlo porque ahí podría estar metiendo las manos el crimen organizado. Explíqueme esto, doctor. Bueno, es muy sencillo. Y deduzca usted la cantidad de migrantes solamente en un país y las cantidades que ingresan a una nación con el llamado remesas familiares. Obviamente eso no es producto de un trabajo ordinario regular. Será importante y de hecho le puedo decir que se está investigando a discrecionalidad ese tipo de aspectos a nivel de bancas sobre las cantidades y los orígenes de los dineros que se envían a través de las bancas, la frecuencia y la ruta que siguen. Eso se está haciendo
pero unilateralmente desde la Unión Americana. Desconozco yo si en los países centroamericanos se podría hacer una cosa similar, pero es sumamente interesante que en Honduras hay poblaciones completas, que ya hizo un reportaje, un canal Telemundo creo que fue que hizo un reportaje muy interesante de poblaciones hondureñas cuyas casas sobrepasan el valor del promedio de la clase alta hondureña en cuanto a propiedades. Usted bien lo sabe, don Rosendo. No sé qué más ocurre en Centroamérica, pero en medio de esa revuelta de dineros en relación a remesas familiares, probablemente, provoca la palabra, probablemente va mezclado esta parte, porque no se justifica las cantidades que siempre dicen, aumentó en 5%, aumentó en 10%, pero ¿a qué actividades nos estamos refiriendo? Y número dos, yo creo que es una forma de asegurar la limpieza y transparencia de las operaciones bancarias. Es una cuestión muy importante porque este tipo de negocios produce fracasos. Como le digo yo, requiere de varias aristas el combate, varias aristas legales, policiales, seguridad de salud pública, fronteriza, etcétera, etcétera, para el combate de este flagelo. Creo que el trabajo aislado no produce nada, el trabajo en conjunto puede producir mejores beneficios y menores costos a los países. Muy bien, gracias, doctor Denis Castro Bobadilla, por su tiempo. Doctor Ricardo Sosa, ¿hay tiempo para corregir o necesitamos un apoyo más puntual de los Estados Unidos y otras naciones con inteligencia, con ayuda ahora que estamos en un mundo de la tecnología a disposición del Internet para combatir estas bandas? Requiere una unidad en primer lugar y una voluntad política de cada uno de los países de Centroamérica. Y luego buscar ese liderazgo para sumar este esfuerzo como microrregión. Si un país, como en el caso de El Salvador, ha recibido ayuda, es porque prácticamente es el único país que ha generado resultados del 2020 al 2023. Esto requiere ir y conversar con los Estados Unidos de Norteamérica y decirle, nosotros estamos parando y siendo un dique para contener la llegada de más precursores de drogas químicas, cocaína, fentanilo y otros precursores. Necesitamos ayuda, necesitamos asistencia, colaboración y que este esfuerzo venga a colaborar por tierra, mar y aire. Pero nuestros países también deben de pensar primeramente en su sociedad, en sus pueblos, generando las políticas públicas de prevención y llamando a las personas que puedan asesorar al nivel estratégico. Me parece que en la medida que podamos unirnos, que podamos unir las ciencias al servicio de nuestras naciones, será una bendición. Aún es tiempo de restauración, don Rosendo y doctor Castro. Muy bien, muchas gracias a ambos por haber compartido sus experiencias y sus conocimientos en este tema tan delicado para los países de la región centroamericana. El doctor Ricardo Sosa y el doctor Denis Castro Bobadilla esta noche en Al Banquillo.